Pues muy bien, hermano, muchas gracias por la invitación y como siempre es un privilegio y también una responsabilidad compartir con vosotros la palabra de Dios. Y bueno, pues como Freddy me ha indicado, pues seguimos por el capítulo 13 de Marcos y vamos a proceder a su lectura desde el versículo 1, capítulo 13 de Marcos, versículo 1, donde dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Que el Señor bendiga esta porción de las Escrituras. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender de esta porción. Salen Jesús del templo y los discípulos, pues como nos pasa a nosotros también los de Murcia, mira, qué catedral tan bonita tenemos, mira qué torre, hay que visitarla, es estupendo. Y ellos pues salen del templo, que estaba recién acabadito, porque la reconstrucción última la había hecho Herodes el Grande en el año 20 antes del nacimiento de Cristo, y sabemos que tardaron ahí una cincuentena de años. Pues bueno, estaba precioso, estaba recién acabado. Flavio Josefo decía que las piedras estaban tan pulidas, brillantes, con engarces, artesonados, oro, y era pues una maravilla de entonces. Y claro, los discípulos se quedaron un poco en shock con la respuesta, ¿no? Cristo salía del templo y hubiera dicho: mira qué buen edificio, casa de oración, donde los sacrificios, donde cumplir los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés. Y bueno, y les peta algo así como: de esto, de aquí a nada, no queda una piedra sobre piedra. Eso, vaya chasco, ¿no? Se sabe que tardaron 46 años por un detallito que tiene la palabra de Dios. En Juan capítulo 2, cuando le preguntan, y Cristo dice, la señal del profeta Jonás 3 días y sus 3 noches, ¿no? Y no quedará. ¿Qué señal es la que tú das? Pues derribaré este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y dice la palabra de Dios que no se refería al templo, sino a su propio cuerpo, ¿no? Él iba a estar 3 días en la tumba. Eso lo menciona el capítulo 2, versículo 20, por ahí, lo dice. Pero me voy a la respuesta que ellos le dicen: tú, en 3 días, y dice, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, ya tenemos un dato, 46 años. O sea que estaba, si más o menos empezó por el año 20 antes de Cristo, pues por el 46 es el año 26. O sea, y estaríamos en el año 32, 33, pues estaba vistoso. Imagínate que la Catedral de Murcia se hubiera acabado hace 20 años. Verían los detalles que nadie ve. Nosotros subimos, cuando estaba la catedral con todos los andamios, había unas visitas, y fuimos, mi mujer y yo, mi yerno, mi hija, y pasamos un poquito de miedo porque a mí me da mucho vértigo las alturas, pero pudimos ver lo que no ves de las esculturas que tiene y todo, verla delante, y algunas tienen una cara así de grande, ¿eh? Es enorme. Y bueno, pues pudimos apreciar los detalles. Y entonces ellos salen del templo nuevecito y alaban el templo, y el Señor no responde con eso. ¿Sabéis cuál es el precedente que hemos anterior al capítulo 13? Pues bueno, lo hablaría el domingo pasado, lo de la viuda, que dio todo lo que tenía. Y con eso el Señor en mente, que lo alabó de esa manera, y sin embargo el templo no lo alaba,
aquellos discípulos dirían, están más impactados por la obra de una viuda que por la magnificencia de este templo, y además que no te da cuidado que desaparezca el templo, que no quede nada, porque el templo no era solamente un lugar de culto, era lo que mantenía a la nación de Israel unida. Es donde estaban todos los temas sociales, religiosos y políticos. Era lo que cuando llegaban las fiestas, los extranjeros de origen hebreo venían a adorar. No se imagina Israel sin el templo. Es imposible. Y maestro, ¿no te da cuidado de que lo que acabas de decir, de que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cómo puedes decir algo así? Yo me imagino que Cristo no lo hacía mucho, no tenía la misma admiración por el templo. No hacía mucho tiempo tuvo que decir que era una cueva de ladrones. Y tuvo que purificarlo, tuvo que echar a todo allí. Allí habían hasta cambistas de monedas extranjeras, porque como venían de otras ciudades griegas, pues allí cambiaban, allí compraban las ofrendas, allí tenían palomas, tenían corderos, tenían todo esto. Allí estaban los maestros de la ley, allí si tenías una consulta de lo que fuese en cuanto a la ley, allí tenías a los responsables, allí pagabas tus tributos. Era como Hacienda. Y pues el templo lo hizo Herodes, que tenía aires de grandeza, por eso le llama, a este Herodes tiene el apodo de El Grande. Y lo hizo pues para congraciarse con el mundo greco-romano y para que se le reconociese, es decir, para hacerse ver como un gran gobernante. Y eso era el edificio emblema. Mira la grandeza que tiene, así de grande soy yo. Y dice que no quedaría piedra sobre piedra. Es difícil derribar un edificio, ¿eh? Un edificio de esas características con unos muros tan anchos y unos sillares enormes. También sabemos por Flavio Josefo que habían sillares muy largos. Bueno, todavía se ven en las ruinas donde el muro de las lamentaciones. Son unos sillares bastante grandes, unos bloques enormes. No tiras tú y dejas piedra sobre piedra, tienes que hacer algo increíble para derribarlos. Me he preocupado en mirar un poquito la historia de interesarse cómo derriba un templo. Eso no se le ocurre a nadie, pero nada más que a mí. No sé si a veces no dormimos bien por la noche, pero creo que le pegaron fuego y la composición que tiene esa roca, silicatos de no sé qué tal, se descomponen con el fuego. Además expulsaban algún gas, descomponían la piedra y claro, el general Tito se hartó de los judíos. Ya antes habían profanado el templo en la época de los macabeos con Epífanes, que sacrificó un cerdo para que no pudieran ellos seguir con el sacrificio. Pero le pusieron fuego, el general Tito arrasó. Y además hizo un vía crucis con todos los de crucificados, desde que tocó Roma, de la península itálica hasta Roma. Hizo más de 1.000.000 de judíos murieron. En el año 67 llegó el general Tito harto ya de los judíos, de tantas sublevaciones, y destruyó Israel hasta el 1948, que no ha vuelto a existir. Y eso es un milagro. Cuando Israel resurgió con su lengua, con su raza, porque hay que conocer a los hebreos. Nosotros hemos tenido bastante contacto con ellos, allí en la ciudad de Melilla. Se casan entre ellos, mantienen sus costumbres y resurge de nuevo una nación como si nunca hubiera pasado nada. Su lengua, sus costumbres y su religión, y ahora en su tierra. Y es una de las señales, la higuera que ha reverdecido. Y como aquí le están preguntando por qué es lo que va a ocurrir, pues los discípulos le dicen, ¿cómo va a ser esto? Porque si esto va a ocurrir, es porque tiene que haber un cambio muy gordo. Y seguramente es la venida del Mesías y la implantación del reino aquí. Entonces,
Cristo, al no darle ninguna importancia al edificio, a veces nosotros, ¿por qué se las damos? Es decir, nos gustan también los templos, los grandes edificios, sus vidrieras, sus coros gospel, los buenos músicos, los uniformes, los alzacuellos, la liturgia también, y el Señor no le dio importancia ninguna. Le dio más importancia a lo de la viuda que a todo lo que, la parafernalia que había allí. Y a lo mejor a nosotros nos pasa como Naamán el sirio, que él llegó allí para que le curase de la lepra, y se fue muy ofendido porque él llegó con todo su séquito, con oro y presentes para el profeta Eliseo, pues se le iba a curar de la lepra, y le dio unas instrucciones muy simples y él se volvió enfadado. ¿Y sabe el motivo de su enfado? No le había dado el protocolo debido, no lo había... Él dice, yo pensaba que él saldría, levantaría las manos, invocaría a su Dios, impondría sus manos sobre mí y yo sería sanado. Y me dice que me pegue un zambullazo, 7 chapuzones en un río sucio. Madre mía, qué deshonor, ¿no? Vaya un desaire. Y el Señor Jesucristo le dio igual todo lo que había mandado a través de Moisés, que tenían estrictas medidas de la vestidura, hasta los calzoncillos tenían que ser de lino, hasta este tiene que ser de este color, hasta todo el templo tenía toda la simbología, y eso que había sido tan importante para el pueblo de Israel, ahí queda. Es decir, tenían que estar atónitos. Entonces, si va a desaparecer el templo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que ser algo muy, muy gordo. Y yo veo aquí una enseñanza muy clara, que todo aquello pequeñito que nosotros hagamos para la gloria del Señor puede permanecer y puede multiplicarse. Sin embargo, si lo que tú has hecho es construir cosas en el aire o no tener en cuenta al Señor, pues puede ser que nos pase como a Pablo, cuando él dijo, vosotros sois el edificio, no este templo. Y vosotros tenéis que construir en otro fundamento que no sea Cristo. Es el único fundamento. Y el que edificare con oro, plata, piedras preciosas, pues su obra permanecerá. Pero el que edifica con algo, paja, heno, broza, el fuego lo disipa y su obra no permanece, aunque él es salvo, pero su testimonio no queda ahí, no permanece. Entonces, le está dando más grandeza a la construcción de la nueva iglesia, que somos nosotros, que al edificio. Y claro, esto para la mente de ellos, hoy lo sabemos porque tenemos las Escrituras y tenemos la revelación completa, pero ellos no lo tenían, ellos tenían la ley de Moisés, dada directamente y escrita por el dedo de Dios. Entonces, podemos comprender cuál es lo que estaban pasando esos discípulos. Además, el Señor Jesucristo, cuando se lo dice, ya había pasado lo de la alabanza, cuando salen los discípulos y dicen, mira qué piedras, ellos salen, se van al Monte de los Olivos, que está enfrente. Imagínate una buena tarde con el edificio dorado, emblemático, a lo mejor un precioso atardecer, que a veces los edificios resaltan mucho, y el Señor Jesucristo se lo pone enfrente. O sea, es más impactante todavía. Y luego pues le habla de la profecía, porque ellos le dicen, no te lo discutimos. Si tú lo dices, es que va a suceder. Vamos a olvidarnos del templo. Entonces, ¿qué va a pasar? Algo gordo, ¿verdad? Queremos saberlo. En el Evangelio análogo de Mateo, la preguntita es un poquito más larga. En el pasaje de Mateo dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida?
aquí no lo ha dicho. Aquí lo dice, ¿cuándo sucederá todas estas cosas? Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Pero no habla de la segunda venida. Pero Mateo sí le dice que hay la segunda venida. Es decir, los discípulos sabían que si el templo se destruye, empieza una dispensación nueva y una etapa nueva. Y es la segunda venida. El Mesías reinando sobre la tierra. Entonces, los discípulos lo entendieron así, y más de uno. Los que acusaron a Esteban cuando lo apedrearon, entendieron también esto porque le dicen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. No es exacto lo que dijo porque Cristo no dijo que él lo iba a destruir, pero ellos lo dan. Pero sí que entendieron que el templo iba a desaparecer y las costumbres, es decir, que el Señor lo diría más de una vez. Y eso lo dice en el capítulo 6 de Hechos, lo del martirio de Esteban. Pero Cristo no lo destruyó, pero 30 y tantos años más tarde, en el año 70, es cuando se destruye el templo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Hebreos nos lo explica, ya lo sabemos nosotros, pero el cambio de dispensación es cuando Cristo muere, el templo desaparece, el velo se rasga y ahora somos nosotros también sacerdotes, tenemos acceso directo a la presencia de Dios y eso pues no lo sabían, lo aprendieron de esa manera. Vamos a leer en Hebreos, para Hebreos 9:23, nos explica el autor de Hebreos este cambio. Hebreos 9:23 nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, que ahora el Señor Jesucristo es presentado como el Cordero que quita el pecado, el que hacían allí en el sacrificio. Y una sola vez. Pero no solamente Cristo se presenta como Cordero, sino que ahora también lo van a presentar como sacerdote. Puede ser uno al mismo tiempo sacerdote y Cordero, parece que son dos cosas bastante antagónicas, pero así es. Si lo leemos ahora, más adelante, en el capítulo 10 y el versículo 11 y 12, nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está de intermediario, de sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Cómo es posible que un sacerdote sea al mismo tiempo la víctima? Bueno, cuando el Señor Jesucristo celebró la Pascua, aprovechó la coyuntura del calendario civil y del calendario religioso, que había dos Pascuas, porque cuando Cristo se reúne en el aposento alto, dice, cuánto he deseado con vosotros
celebrar esta Pascua. Dice Pascua, no dice cena de otro tipo, es Pascua. Y la Pascua no fue hasta que Cristo lo mata. Lucas dice que cuando manda a preparar el aposento, dice en el día que se mataban los corderos. Sin embargo, cuando Cristo murió, era también en el día que mataban los corderos. Los saduceos era el calendario civil y celebraban mayoritariamente más tarde. Y los estrictos fariseos o lo que crean, lo hacían en otro. ¿De dónde viene esta disparidad de fechas? Pues del cómputo de los sábados que había que hacerse a partir de cierta fiesta, se contaban 7 sábados. Claro, la palabra sábado significa cesar, no significa exactamente el día de la semana. El sábado puede caer un sábado de fiesta semanal o puede caer un lunes, martes, miércoles, como cayó la Pascua. La Pascua tiene que caer entre el 14, la tarde del 14 y del 15. Y puede ser un lunes, un martes, un miércoles, jueves. Entonces, claro, si cuentan a partir los 49 días, a partir del último sábado de día, sale una fecha, y si lo cuentan a partir del último sábado, fiesta, sale otra fecha, pueden diferir. Esto lo consulté con el rabino principal de allí de Melilla y me lo confirmó. ¿Y por qué digo esto? Porque Cristo se presentó como sacrificio en la cruz en el día que mataban los corderos, representando al cordero final y único una sola vez, como dice Hebreo. Y sin embargo, se dio el gusto de participar con nosotros en la Santa Cena. Y él dice, ¿cuánto he deseado con vosotros celebrar esta Pascua? Entonces, resulta que está sentado a la mesa con nosotros, celebrando la Pascua, y al mismo tiempo es el Cordero. Por estas cosas que el Señor hace en las circunstancias, porque Él es soberano para hacer lo que Él quiere, y ha permitido que hubiera estos dos calendarios para poder participar con nosotros al mismo tiempo que es el Cordero. Bueno, así también pasó cuando se inaugura esta dispensación de la gracia, que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y también es el Cordero que se presentó una sola vez y para siempre. Insiste Hebreo en esto porque lo menciona 7 veces. Si después queréis leer los pasajes y subrayar cada vez que aparece una sola vez, insistió mucho, una sola vez, porque los sacerdotes tenían que purificarse ellos mismos antes de poder ofrecer sacrificio. Y claro, con el día a día pecaban y tenían que volverse a purificar. Y él dice, una sola vez y para siempre. Y aquí tenemos el nuevo templo que somos nosotros. Nosotros somos las piedras de este nuevo templo. Acabó aquel templo, se arrasó, no quedó piedra sobre piedra. Hoy no quedan nada más que las bases de aquel magnífico templo. Bueno, ¿qué sucederá después de todas estas cosas? Ellos le preguntan, danos señales, queremos saberlo. Y a quién no le interesaría, ya que tengo yo allí al maestro que acaba de decirme que el templo se va a acabar y va a venir una nueva etapa y va a venir el Mesías, porque si el templo no está, en las profecías que dice la palabra de Dios, Él será el tabernáculo entre ellos. No hace falta más la labor de intermediario. En el mundo futuro, en el milenio, en todo lo que pone, dice, el mismo Señor estará entre nosotros, no hace falta. El papel de sacerdocio de Cristo acaba cuando nosotros estemos allí. Ese estar sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros se acaba. Y entonces el templo no hace falta que exista. Y entonces dice, Él es tabernáculo, Dios entre nosotros. Bien, yo tengo mucha curiosidad y un grupito del núcleo de los 12, Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, pues, dinos, ¿qué sucederá? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bueno, no son los dos hechos al mismo tiempo. Primero vendrá uno, la caída del templo, pero después esto no es el fin. Tiene que venir después otras cosas más, que es cuando le menciona de que es necesario que primero vengan otros haciéndose pasar por el Cristo, o que haya guerras, o que hayan otras cosas. Entonces, el mismo Señor Jesucristo viene a decir a aquellos que les guste el estudio de
de Daniel, de las 70 semanas, que seguramente habéis visto muchas veces eso, la semana 69 acaba aquí. Y ahora hay un espacio, que es la época de la Iglesia, la época de la gracia, y la semana 70 comenzará ya cuando Cristo venga. Daniel decía que desde el tiempo de los gentiles, que es el que menciona, porque Jerusalén estaba bajo el imperio de los gentiles, desde que cayó en Babilonia, pues hasta que ya el Señor venga, es lo que se llama el tiempo de los gentiles. Y cuando culmine el tiempo de los gentiles, pues entonces el Señor vendrá. Y dice que se le quitará la vida al Mesías y no por sí. Eso lo dice. Y se acaba la semana 69 y hay un paréntesis, un lapsus, no sabemos cuánto tiempo, hasta que ya se cumpla la semana 70 de la profecía. Bien, en Lucas 21-24, más adelante, nos viene a decir: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso lo dice Lucas. En el pasaje análogo también de esto, pero más adelante, Lucas 21-24, habla de cómo caerá Jerusalén. Es decir, da a entender que la caída del templo es por una invasión. Y dice: cuando encontréis a los ejércitos cerca y estáis en el campo, no volváis a la ciudad a recoger nada, sino que huyáis a los montes. Y aquellos que hicieron esto se libraron, porque fue atroz. Estuvo Jerusalén 3 años asediada. Llegaron al 67 de esta era, el general Tito, y estuvo 3 años asediándolo. Y cuando entraron fue una masacre. ¿Por qué vino el general Tito a destruir y con tanta fuerza? Bien, el Señor Jesucristo nos dice aquí que otros vendrán en mi nombre y dirán que es el Cristo. Pasó muy poquito después, en el año 67. No llegaría 20 años después de la vida de Cristo. Sale un tal, lo apunté por ahí, Simón Bar Kokhba, y diciendo: yo sí que soy el verdadero Mesías, yo sí os voy a liberar de la esclavitud de Roma. Tener en cuenta que el Mesías que ellos esperaban era el Mesías, porque las profecías también tienen como su doble cumplimiento, y habla el Mesías guerrero, por decirlo así, el libertador de Sion, el que cuando él llegue devolvería el brillo a Jerusalén, y Jerusalén sería ciudad cumbre entre las naciones, y desde allí se gobernaría el mundo entero. Claro, cuando dicen que él anuncia que tiene que morir, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, algunos decían: no, si tú eres el Mesías, tú tienes que gobernar. Y algunos empezaron a irse. Claro, y muchos de los que tenían en el séquito, a lo mejor Judas, era así, pensaban: cuando él reine nosotros seremos ministros o algo. Y la mujer de estos 2 hermanos que eran discípulos de Cristo llega a Cristo y dice: te tengo que pedir un favorcito, que mi hijo, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, realmente pensaba en un reino físico. Y cuando Cristo estaba en una boda, el de al lado dijo: ay, qué bienaventurado el día cuando comamos pan en el reino milenial. Entonces el Señor Jesucristo le responde con otra cosa, pero estaban diciendo: estamos comiendo pan, estamos de alegría, pero qué verdadero banquete será el día que ya estemos con el Mesías aquí. A eso esperaban. Pero cuando Él muere, se van todos. Nos hemos equivocado de Mesías. Vuelven por el camino de Maús algunos totalmente tristes, decir: ¿qué hemos hecho? ¿Hemos dedicado 3 años de nuestra vida a seguir a alguien que no? Y cuando Cristo se le aparece como un desconocido en medio, le dicen: eres tú el único forastero que no sabes todo lo que ha ocurrido, un varón, profeta, tal, y nosotros creíamos que iba a gobernar Israel. Pero de todo esto hace ya 3 días que está muerto. Volvía cada uno a su casa, a su oficio, totalmente derrotados. ¿Por qué? Porque no entendieron que la profecía tenía doble cumplimiento. Igual que cuando Cristo entró en la sinagoga de Capernaum y empezó a leer el rollo de Isaías y acabó a la mitad de la profecía, enrolla
el libro de Isaías lo devuelve y dice: hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. La profecía sigue diciendo de que Israel sería cumbre de las naciones, que todo esto, y eso no lo dice. Habla del año agradable de Jehová y todo eso. Y ahí no lo dice. ¿Por qué? Porque las profecías, nosotros lo vemos todo en un mismo plano, pero se cumplen, pero a sus tiempos. Y esta es una de ellas. Es decir, el Mesías vino, pero vendrá por segunda vez. Y no con relación al pecado, no para morir en una cruz. Esta vez ya con poder. Ya no va a venir en un borriquito. Ya va a venir con voz de trompeta, con mando de arcángel, y todo el mundo con una gran señal visible en todo el mundo entero, apoteósico, una entrada más que triunfal. Pero claro, esto lo sabemos nosotros ahora. Porque, como dice Pedro, hablando de la profecía, tenemos la palabra profética más segura que hay, pero que alumbra como una antorcha. Y una antorcha te da 4 pasos, 5. No ves el final del camino. Y dice que alumbra como una antorcha hasta que venga la luz de la aurora. Cuando ya viene el día, lo vemos todo. Claro, ellos no tenían el día completo como nosotros lo tenemos. Tenemos toda la revelación de las Escrituras. Y ellos no la tenían porque estaba anunciado por los profetas antiguos, pero no lo podían ver con tanta claridad. Bien, pues dice que muchos vendrán en mi nombre. Por lo menos ya tenemos el Simón Bar Kokhba que la lió y buena. Y después no se ha sabido de muchos que vengan diciendo yo soy el Cristo hasta llegado el siglo XX. O sea que el reloj se ha vuelto a poner en marcha. Y en el siglo XX, pues también me he puesto a mirar cuántos piraos han salido por ahí diciendo que son mesiánicos. Ya no decís solamente el Cristo, sino que yo soy el que va a gobernar este mundo. Algunos de vosotros es posible que hayáis oído nombres como estos porque, hay en Puerto Rico un tal José Luis de Jesús de Miranda, que se cree en Cristo. En Estados Unidos un tal Charles Manson, fundador de lo que se llama La Familia. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua. Hay otros que son de estos de los ovnis, que se subieron al monte a esperar a que viniera todo esto. Hay otros que se han suicidado. ¿Os suena aquello en Texas, en aquella matanza de que se suicidaron todos bebiendo veneno? Porque, en fin, lo hay hasta en Brasil, uno que se ha proclamado y se llama INRI Cristo. En Ucrania también. He visto también en Francia con los ovnis, un tal Claude Maurice, hay otro que es un Brian David Mitchell en Estados Unidos, en cadena perpetua por secuestro también. En Japón, ¿os acordáis aquel que puso el gas en el metro? Fíjate que Japón es un país muy pacífico, pero hubo un atentado allí en eso. En Filipinas, este tipo tiene 6 millones de seguidores. En fin, muchos, pero se ha reactivado en este siglo XX. Y dice que harán prodigios y maravillas. Bueno, estamos en los tiempos en que el Señor Jesucristo dice que todas estas cosas sucederán, pero antes tiene que venir todas estas cosas. Y hay un texto que también en 2 Tesalonicenses dice que antes tiene que surgir el hombre de pecado. Lo vamos a leer para recordar. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pablo también advierte de todo esto. Pablo, Pedro, Santiago, todos tienen escritos para decir, cuidado. Además, en palabras del Señor Jesucristo, en lo que hemos leído, mirad que nadie os engañe. Dice, mirad, porque es fácil que os engañe. De hecho, cuando salió este Mesías, al decir que él sí que iba a librarlos del yugo, pues tuvo muchos más seguidores que Cristo. Y pues revolucionó la nación. Y bueno, pues leyendo este pasaje,
2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, nos dice, el 8, empezamos por el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Habla de que esto estará cuando Él venga. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. En Romanos también, cuando dice que aquellos que se complacen en hacer lo malo y además se complacen con que otros hagan lo malo, estos ya que no quieren saber, entonces dice que Dios los entregó a pasiones deshonestas, a esto, a lo otro. Es decir, ya que tú no quieres, toma, disfruta del barro. Y aquí viene a decir lo mismo. Engañarán a aquellos de los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero hay un otro pasaje que también dice, e intentarán engañar a los escogidos si les fuera posible. Lo intentarán. Entonces tenemos que estar muy preparados. Vivimos en un mundo que ya no nos queremos nada y ya no nos sorprende nada. Entonces, hablar de la venida de Cristo, que va a venir a este mundo, que si Él ya vino y todo se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo otro? Pero estamos tan acostumbrados a estas grandes cosas que se dicen que nadie cree nada. Y es muy difícil predicar el Evangelio. Sin embargo, el Señor no ha concedido ese lapsus de la gracia. Aún no es el fin. ¿Y por qué aún no es el fin y tienen que suceder todas estas cosas? Porque Él ha tenido todo este tiempo. Son 20 siglos los que han transcurrido, porque todas aquellas personas que buscan a Dios, que le anhelan, quieren, el Señor le da la oportunidad. Y por eso retrasa su venida. No como algunos la tienen por tardanza. No. Él la retrasa a propósito. El día que el Señor, en su sapiencia, sepa que ninguno más de los que quedan se va a entregar, será el día que venga. Pero eso no lo sabemos. Porque todavía su gracia no se ha agotado. Y si alguien todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha querido conocerle, todavía está en ese periodo para acercarse a Él. Saber del sacrificio que Él hizo por nosotros. Saber que todo es pecado y está perdonado. Es decir, es un hecho. Ahora, solamente es factible si tú, con tu fe, como vas al banco de la fe con tu cheque y recibes. Puedes tener un cheque encima de la mesita y es un papel. No vale para nada, hasta que lo haces efectivo. Pero el dinero está librado. El pecado está perdonado, es un hecho. Ya lo hizo. Es que además no lo puedes evitar. Tu pecado está perdonado. Porque el que murió en la cruz es hombre, pero es Dios. Y su capacidad es para perdonar todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, hay que hacerlo efectivo a través de la fe. Él tiene la gracia y ha interrumpido la semana 69 hasta la 70. Y aún tenemos tiempo de ponernos en paz con el Señor. Él es nuestro Dios misericordioso. Pues bien, pues que el Señor bendiga su palabra y nos haga meditar en los corazones cuán importante somos ahora nosotros el templo. Por bonito que fuera, por maravilloso que era, por lo bien que lucía, al Señor Jesucristo le gustó mucho más lo de la viuda, porque entregó todo al Señor, todo lo que tenía. Y eso lo valoró mucho más que toda aquella parafernalia que había con el templo. Pues que el Señor bendiga esto en vuestros corazones. Amén.